guía Él con cuanto amor me guía siempre. Vamos, con mucho gusto estamos aquí reunidos por medio del Zoom. Voy a compartir en este estudio algo de la lucha que tenemos en este mundo. Una lucha que estamos perdiendo. Estamos perdiendo a nuestros hijos a lo que se llama ciencia. De verdad no es ciencia. Hemos mencionado el concepto del humanismo, el concepto de que no hay Dios, hay solamente la tierra y los cielos, todos eternos, y sin Dios, sin propósito, todo por casualidad y por evolución se desarrolló. Y la gran mayoría de los científicos apoyan el concepto de que no hay Dios que creó el universo y que la Biblia está equivocada, de que la tierra no puede ser lo que la Biblia dice. En Job, al principio, déjame decirle, el resultado de eso no es una teoría. El resultado de esta falta de fe es que han puesto otra religión encima de la Biblia. La religión de humanismo es muy parecida a la idolatría y el marxismo es una forma. El marxismo, el socialismo y las doctrinas de ellos atacan la familia y justifican la fornicación, justifican el adulterio, justifican que las madres no tengan hijos, justifican una guerra en contra de la natalidad, una guerra por medio del aborto. Lo que pasa es que el aborto y la falta de familia, la falta de matrimonio, la falta de lo que es la base de la iglesia. Y nosotros entregamos a nuestros hijos a las manos de estos hombres y mujeres y ellos enseñan su religión a ellos. Es religión, hermanos, no es ciencia. La ciencia es algo que uno puede saber. Ahora, el hombre no entiende por qué Dios gobierna de la manera que él gobierna. Y Job toca la cuestión de que, ¿por qué es que si hay un Dios justo y bueno, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufren los justos? Y el ateo le gusta presentar esta pregunta para negar la Biblia, negar lo que, la realidad de que hay Dios. Entonces, Job contesta mayormente que el hombre no es Dios para juzgar a su creador. Llegamos entonces a Job 38 y Dios pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Esta es la pregunta. Esto es básicamente lo que niega la ciencia de los hombres que reclaman saber la edad de la tierra y los cielos, que saben que la Biblia no es correcto en hablar de la creación del hombre y de la tierra y de los cielos. Ha habido en el pasado, en el siglo pasado, ahora no quiere avanzar, hermano, déjame ver.
No sé lo que pasó. Vamos a ver si responde en breve. Ahí con avanzar o retroceder del teclado. Estoy en el teclado, estoy tocando el teclado y no me responde. Ahí está. Ok, ya está. Con el ratón Ajá, funciona mejor. Muy bien. perfecto. Dicen que en vez de la Génesis y la creación de Dios, dicen que todo fue producto de una explosión primordial, el Big Bang, esta teoría, y de eso una evolución. Y preguntan, ¿cómo puso Noé todos los animales en el arca? Esto se encuentra en Génesis capítulo 6. La creación y la historia de la creación está en capítulo 1 y 2. Ahora capítulo 6 del mismo libro habla del gran diluvio de Noé. Ahora dicen que no puede ser. ¿Cómo es que Noé fue capaz de poner todos los animales en el arca? Y hacen otra pregunta. Dice, ¿con quién se casó Caín? Si nada más Dios hizo a Adán y de él Eva, y después nacieron sus hijos, Caín, Abel, y ¿con quién se casó Caín? Preguntan, ¿verdad? Esto fue suficiente para callar a los supuestamente cristianos cuando comenzaron el debate de evolución en el siglo pasado. Y también preguntan, ¿cómo vamos a reconciliar los dinosaurios que perecieron hace 60 millones de años atrás? ¿Cómo es que podemos reconciliar los dinosaurios con la Biblia? ¿Y cómo reconciliar los fósiles de millones de años con la Biblia? Estas son preguntas que ellos hacen para sembrar dudas en los corazones de los débiles y de los ignorantes. Ahora, hemos mencionado anoche, este texto es muy importante. El último versículo de Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Hermanos, algunos tienen vergüenza de aceptar el libro de Génesis. Y esto porque aceptan entonces la evolución teística y llaman la creación una metáfora. Hermanos, no es necesario tener vergüenza de lo que la Biblia nos enseña. Hermanos, si rechazamos a Génesis, básicamente tenemos que rechazar también a Cristo y a Pablo, porque Jesús hablaba de la creación de Adán y de Eva como historia, como la base de la enseñanza y las leyes de él mismo. Dice Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y lo dijo por eso, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es Jesús en Mateo 19 hablando de la creación. Jesús afirmó que lo que Moisés escribió fue correcto. El Hijo de Dios, el Creador, el que hizo los cielos y la tierra, dice que al principio, entonces Dios hizo al hombre varón y hembra, Génesis 1. Y también capítulo 2 cita los últimos versículos, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo entonces dice, capítulo 15, versículo 45, 1 de Corintios, así también está escrito, fue hecho
El primer hombre, Adán. El primer hombre, Adán. Alma viviente. Entonces, Hechos 17, versículo 26. Cuando Pablo andaba en Atenas, entre los sabios de aquel entonces, de los griegos, los filósofos, los hombres famosos de hoy día que se usan, que se citan en las universidades. Pero hablando con ellos, dice Pablo, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Dios hizo un solo hombre de una sola sangre. Y esto sabemos, hermanos, esto es correcto. La ciencia confirma lo que dice Pablo aquí, de que aunque supuestamente pues están en las calles marchando, hablando del racismo y de que hay muchas razas y deben de amarse el uno al otro y no deben de respetar el uno, pero la verdad es que es la evolución que enseña el racismo. En la Biblia hay una sola raza, la raza de los hombres, y somos todos de una sola sangre. Y si hay un hombre que si yo estoy enfermo y necesito sangre, hay muchos de los hombres blancos como yo que no pueden darme su sangre, pero hay otros hombres en África que tienen otro color de la piel, que tendrán exactamente la sangre que yo necesito. ¿Cómo es? ¿Es de otra raza? No, somos de la misma raza. Efesios capítulo 5, 31. Pablo también cita Génesis capítulo 2. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, ¿con quién se casó Caín? Génesis 4, 17. Aquí leemos de la mujer de Caín. La palabra hebrea para mujer de Caín es Isha. Isha, la palabra en el hebreo para el hombre es Ish, para el hombre. La mujer, la que fue tomada del hombre, Isha. En capítulo 23. Aquí tenemos la explicación. Porque del hombre, Adán, Ish, la mujer fue tomada. La mujer de Caín fue de la raza de Adán. Génesis 3, versículo 20. Adán dio a Eva el nombre Eva porque fue la madre de todos los seres vivientes. Así habla Moisés en Génesis 3. Ella, la primera mujer, la primera dama, de ella, todos los seres vivientes nacieron. De acuerdo a Jesús en Mateo 19. De acuerdo a Pablo en Efesios 5. De la costilla de Adán, Génesis 2, 21 a 24. Entonces, antes de Eva, Dios no pudo encontrar ninguna ayuda idónea. ¿Qué será eso? En todo, si Adán fue uno de los hombres monos, ¿verdad? El primero que era más o menos hombre, tenía que haber muchos de los hombres en todo lugar, pero no. Él fue el único hombre. Y no había mujeres. Dios no pudo encontrar ninguna ayuda idónea. La persona que pudiera ser su esposa para dar a luz a niños
para que hubiera descendencia, ayuda idónea para él. Entonces no existían otros hombres. Si creemos lo que dice Moisés en Génesis capítulo 2. La ley, hermano, la ley de no casarse con los parientes como hermanas, el hombre con su hermana, etc. Esta ley fue escrito y uno que ha leído la Biblia sabe esto. Estos nosotros que son ignorantes de la Biblia no pueden contestar la pregunta, pero nosotros sabemos que esta ley acerca del matrimonio, que de no casarse con una hermana en la carne, fue escrito, este mandamiento fue escrito miles de años después. Abraham, en Génesis capítulo 12, encontramos a Abraham. Se casó con Sara. ¿Quién fue Sara? La media hermana. Bajo la ley de Moisés, no podía haber casarse con ella. Pero esta ley no fue escrita por siglos después, 4 siglos después. Caín, entonces, cuando mató a su hermano, tenía miedo. Y lo que los incrédulos dicen, ¿por qué tenía miedo? Es que tenía miedo porque había otros seres humanos, otras razas de hombres, y tenía miedo a ellos. No, hermanos. Caín no tenía miedo a otra raza de hombres. Desconocido, ¿por qué tendría él miedo a los que a ellos no le importaban lo que Caín hacía? Los únicos que iban a ser un problema para Caín serían los parientes de su hermano, Abel. Y claro, no tenemos detalles de cuántos parientes tenía en aquel entonces. No sabemos cuándo Caín mató a Abel. Se encuentra en capítulo 4 muy pronto, pero puede haber pasado años y años y años, quién sabe. Hermanos, vuelvo al concepto del darwinismo. Hermanos, este darwinismo, que es la religión sagrada para la gran mayoría de los liberales, de los incrédulos en las universidades. Darwinismo. Yo sé que hay mucha variedad pero básicamente todos confían en la teoría de él. Pero esta religión produjo el racismo moderno. La ley, conforme a él, la ley del más fuerte debe de gobernar, y de eso entonces funcionó la evolución. Entonces cada animal fuerte sobrevivió y los animales inferiores se murieron. Entonces hubo evolución arriba, y por fin llegó al ser humano. Esto es el concepto, la ley del más fuerte. Pero fue la religión de Adolfo Hitler. Dijo en el nazismo de que entonces él pensaba que la raza alemán fue la raza superior y las demás inferiores. Y prácticamente, hermanos, lo que los hombres en Europa creían era que los hombres de África eran de una raza más, ¿cómo se dice?, primitiva, más cerca de los monos, y ellos más avanzados. Y aquí en este país de nosotros, en Estados Unidos, también, y en muchos lugares, han creído eso. Y por eso comenzó la creencia en eugénicos, se llama, eugenics, de borrar la raza inferior y promover los superiores. Y por eso promovían ellos el aborto de los pobres, el aborto de los enfermos, el aborto de las razas
que no querían tener. El comunismo también apoya este mismo concepto, el humanismo. Y entonces apoyan el manejo de la familia para que haya una raza superior. Y para ellos, no importa si matamos a mucha gente para producir lo que se llama utopía, una nación, un imperio ideal de hombres superiores ideales. Y mataron más que 100 millones de gente en sus guerras, en sus manipulaciones, en su tiranía, en Rusia, en China y en muchos países, en Camboya, un millón de gente se murió. Este país chiquito, pero mataron a los maestros y los ricos y todos los que eran resistentes a la doctrina de comunismo de ellos. Hermanos, este racismo sigue creciendo como resultado de lo que enseñamos a nuestros hijos en las escuelas. En Hechos 17, 26, todos los hombres son de una sola sangre. Ya acabemos de leer esto. Somos de una sola sangre. No hay razas de hombres. 1 Corintios 15, 45. Todos nosotros somos de un solo hombre, Adán. ¿Y qué entonces de la esclavitud de los negros de África? Pues yo sé, esto fue la experiencia en nuestro país y es en todo el mundo. Y la práctica de hurtar a hombres durante una guerra ha sido la historia de la tierra desde el principio. Y en los días de Cristo, esclavos en todas partes. Cuando destruyeron la ciudad de Jerusalén, los romanos vendieron a millones de judíos en esclavitud y habían tantos esclavos judíos en el mundo que no se podía venderlos. Y para tener estos esclavos de la raza negra, se llamaban, ¿verdad?, de África, robaban y vendían a los hombres. En la Biblia, los incrédulos les gusta decir que la Biblia aprueba la esclavitud. No, esto no es cierto. La Biblia en la ley de Moisés tiene leyes para limitar el abuso de la esclavitud. Tenemos esclavos en los días de Pablo y en el caso de Filemón tenemos una epístola maravilloso que Pablo escribió a Filemón, que tenía un esclavo que huyó de él y se encontró con Pablo en Roma. Pablo le convirtió a Cristo y le devolvió a su amo, pero con palabras muy fácilmente podemos ver para persuadirlo, aceptarlo, cuidarlo como hermano en Cristo con igualdad. Esto es, el Evangelio nos enseña eso. 1 Timoteo 1:10 nos enseña que fue prohibido de Dios. Dios prohibió el hurtar a los hombres. La Biblia condenaba la fuente de la esclavitud. Lee conmigo. Dice, hablando el 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, dice.
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Ahí está. Los secuestradores eran los que hurtaban hombres para venderlos. La ley condenaba eso. En los dos testamentos, Dios le llamaba eso pecado igual a parricida, matricida, profano, irreverente, homicidios. Entonces, esto es la voluntad de Dios. La verdad, en Éxodo 21, 16, el que hurtaba a su prójimo sufría la pena de muerte. 2 veces se menciona. Entonces también nos preguntan, entonces, ¿cómo explicamos el origen de los grupos de gente que tienen diferentes colores de piel y diferente forma de la cara, diferentes colores de la piel, etcétera, etcétera? Lo que se considera las marcas de las razas. Génesis 11 habla de la división de la humanidad, la torre de Babel y la confusión de las lenguas. Hermanos, es algo muy normal y natural que los hombres forman como grupos conforme a sus preferencias. Lo que ha sido la costumbre, la gente se mantiene dentro de sus grupos de familia, de sus tribus, sus tribus que tenían características en común, y de eso, después de siglos y siglos y siglos, tenemos las diferencias entre varios grupos más obvias. Hermanos, el darwinismo necesita al menos millones de accidentes, lo que se llama mutaciones de evolución, las cuales necesitan millones de años. Cuando al principio los científicos especulaban acerca de cómo podía funcionar la evolución, decían tal vez que la Tierra tenía al menos 1 o 2 millones de años de edad. Así fue el número, 2, 3, tal vez millones de años de edad. Hoy día dicen 4 billones o 5 billones, quién sabe. Lo que pasa, hermanos, que hace 2 siglos atrás, o 1 siglo atrás, siglo y medio, la ciencia no entendían el complejo del cuerpo del ser humano y de los animales y de los árboles y de toda clase de vida. No entendían cómo es la estructura de la vida, la célula, los nervios, el núcleo. No entendían nada de eso. Pensaban que el cuerpo era bastante más simple. Y podían ellos imaginar, después de algunos millones de años, tal vez, hay tiempo para explicar el desarrollo de la variedad de la creación de animales y de plantas y de hombres. Ahora entienden que hay bastante más cambios que tenían que hacer en el DNA, ¿cómo se llama? En español, ¿cómo era? Algo así, ¿verdad? De lo más básico de la célula del hombre. No hay suficiente tiempo para explicar el desarrollo, tantos accidentes para llegar a esta etapa de desarrollo. Hermanos, la Biblia no permite millones de años.
Estamos hablando bíblicamente de una creación muy joven que tiene no más que 6,000 de años, no puede ser. Contando la genealogía, las generaciones desde Adán hasta Jesús, no hay espacio para poner millones y millones de años. Entonces, ellos deben de encontrar un proceso muy lento que pasa en nuestra creación para medir el paseo del tiempo hasta millones de años. No han podido encontrar muchos procesos así. Nada más el proceso de la radiación, la degradación de elementos radioactivos. Entonces, como el uranio, por ejemplo, que se convierte, el uranio es muy inestable y sale emanaciones, sale radiación. Entonces, cuando pierda esta radiación, el elemento de uranio se convierta en, ¿qué? Radio, algo así, radio. Y radio, entonces también es radioactivo y se convierte por fin, cuando está inerto, llega a ser plomo. Muy bien. Entonces, tenemos estos tres elementos en la creación. Podemos medir la edad, porque sabemos la velocidad del cambio, podemos medir más o menos la edad de la Tierra. Se supone que así llegaron ellos a la edad de 4 billones de años. No es así. ¿Por qué? Porque no hay consistencia en la creación. De un lugar donde se encuentra uranio a otro lugar en donde se encuentra, y también los otros elementos del cambio de una piedra a otra, debe haber igual cantidad entre la madre y el hijo. No existe. Todo es adivinación. Como le digo, es superstición. Es especulación, no saben. Pero así hablan, porque ellos tienen mucha fe en sí mismos. Ya hemos hablado de uranio, a radio, a plomo. Ok. La geología y la arqueología también nos dicen, debe haber edades o juzgan las edades de los fósiles conforme a lo que se llama geología o la arqueología. Y usted y yo no somos expertos en la geología. Ellos dicen a nosotros, tenemos que confiar en ellos porque son más inteligentes que nosotros. Tenemos que cerrar los ojos, cerrar los oídos, cerrar la mente propia y aceptar como pajaritos con la boca abierta lo que pongan ellos en la boquita. Y no siempre ponen nutrición, hermanos. Nos ponen piedras. Las antigüedades que los arqueólogos encuentran. Y usted estudia lo que ellos han escrito con su inteligencia y juzguen. Hay mucha suposición, hay mucho prejuicio. A veces son muy deshonestos. Ya saben lo que quieren concluir y manipulan la información. Es muy fácil manipular la información para concluir lo que ellos quieren concluir. La semana pasada yo mencioné el concepto de la erosión. Sería más honesto medir
el sedimento del río Mississippi depositado en el Golfo. Eso sí podemos fácilmente medir. Podemos poner como, ¿cómo se llama? Un drill, taladro. Pueden excavar tierra hasta donde comienza el suelo del Golfo y la profundidad del sedimento en arriba. Podemos hacer un estimado de la cantidad que el sedimento que está en la boca del río. Sabemos el sedimento que llega todos los días en el río. Sabemos cuánto está acumulado. La velocidad, con esta información de la velocidad del sedimento y lo que está acumulado, podemos científicamente podemos juzgar la edad del río, del Golfo, de todo, de lo que conocemos. Hermanos, no hay suficiente sedimento para 1 millón de años. No es posible. La Tierra, honestamente, no puede tener tanta edad. Me gusta hablar del polvo en la luna. Hay un hermano en Cristo que trabajaba en los días en Washington, cuando estaban haciendo las naves para ir a la luna. Y el nombre del esfuerzo era el proyecto de Génesis, y iban a ir a la luna para aprender la edad de la Tierra. ¿Ok? Escúcheme. Ahora, para enviar la nave a la luna, tenían que estudiar todo detalle porque es muy peligroso el viaje. Y aterrizarse en la luna y también subir y volver a la Tierra. Esto fue un proyecto muy peligroso. Tenían que saber exactamente lo que iban a encontrar en el camino. Y un problema que ellos enfrentaban es que ellos sabían que en nuestra Tierra del espacio está lloviendo siempre polvo del espacio, polvo que entra. No se nota tanto aquí porque tenemos humedad en el cielo y tenemos lluvia y no se nota, pero en el cielo los científicos saben la velocidad que entra el polvo desde el espacio a la Tierra. Entonces sería igual a la Luna. Ok, muy bien. Pero en la Luna no hay aire, no hay humedad, no hay nada. Y nada más es una piedra y que tiene gravedad, que atrae, como aquí, que trae el polvo. Entonces, en los 2 años que pasan, llega más y más polvo. Entonces, el polvo sería con la gravedad de la luna muy floja. Entonces, es importante, o sería importante saber cuánto polvo está en la luna. ¿Okay? Pero es que ellos creían, eran científicos, creían ellos que la luna y la Tierra tenían una edad de 4 billones de años de edad, ¿verdad? Entonces, en todos estos años con la luna, podían ellos calcular la profundidad del polvo en la Tierra. Y tenían que aterrizarse en la Tierra, pero en esta cantidad de polvo, pensaban ellos, tenían que enfrentar 65 pies. ¿Cómo sería en metros? ¿Será como 25, algo así de metros? ¿Ok? Muy profundo, de polvo. Entonces tenían ellos allá, este hermano que era ingeniero, sabía, ellos estaban trabajando en hacer
algunas patas grandes para la nave. Cuando él tenía que aterrizarse, tenía que tener algo para sostenerse en el polvo. En vez de hundirse en el polvo, pero sentarse encima, como uno que camina sobre la nieve, ¿verdad? Hay que poner zapatos grandes, algo para que uno sostenga su peso encima de la nieve. Así sería para la nave en la luna. ¿Okay? Cuando la nave llegó con esas patas muy grandes, se aterrizó en el polvo. Las cámaras de todo el mundo estaban mirándoles. Y este señor Armstrong, cuando puso su pie para tocar la tierra, la primera vez que el hombre hubiera tocado la luna, ¿verdad? Un paso pequeño para el hombre, pero un paso grande para la humanidad, así, algo así, ¿verdad? ¿Qué dijo? Regresó su pie porque no quería caerse en 60 pies de polvo. Pero then se dio cuenta que era así de polvo. ¿Y cómo se explica? Porque no había más polvo en la luna. No saben. Y estas piedras que trajeron ellos para juzgar la edad de la tierra, se llamaban estas piedras las piedras de Génesis. Ahora se han olvidado. No aprendieron nada porque no querían aprender. Son deshonestos, hermanos. Así es también con la cuestión de los dinosaurios. Hay huesos ahora que han encontrado en Montana y varios lugares en el mundo. Dinosaurios con huesos, con carne. No es posible. Si se murieron hace 60 millones de años atrás, no es posible. La verdad, hermanos, es que Job los conocía, Job 40. Yo creo que mencionamos en la semana pasada algo así, acerca de Job 40, versículo 15 a 24. Hermanos, la Biblia es simple, es razonable. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega. Nuestro culto no es un culto irracional. Yo propongo que la fe de los incrédulos es más irrazonable. Es una fe más difícil de guardar. Hermanos, los proverbios nos enseñan el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El hombre sabio teme a Dios y le obedece. El problema de los científicos y se hacen a sí mismos necios, están siempre cambiando su ciencia. Cada vez que piensan que saben algo, mañana algo aprenden de que contradice que anteriormente pensaban que eran ciertos. El problema de ellos es que no temen a Dios. Nos han dado un mundo inmoral. Nos han dado estos jóvenes que corren en las calles destruyendo los negocios, quebrando los vidrios, las ventanas, quemando los carros de la policía.
estos jóvenes hablan con tanta profanidad, con palabras tan sucias, es difícil escucharles. ¿De dónde sacaron ellos esta fe? No de la Biblia. El hombre profano así piensa, así habla y así vive. Pasa de una mujer a otra. O nos han dado la homosexualidad, nos han dado ahora esta confusión del género y nos dicen que hay, ¿cómo dicen? 52 géneros. No, hermanos. Acabamos de leer. Si tememos a Dios, al principio Dios hizo al hombre varón y hembra. 2 géneros muy básicos. El hombre que teme a Dios sabe que hay 2 géneros. Obviamente, no importa lo que el hombre quiera, así es la verdad. Déjeme pasar a otros textos que hablan de las palabras que se puede traducir dinosaurio. Se encuentra en la Biblia la palabra leviatán, la palabra es tanín. También se traduce monstruos en Génesis 1, 21, Salmo 74, 13, Isaías 27, 1, Leviatán. Este Leviatán dice que es una serpiente veloz. Leviatán, serpiente tortuosa. Habla, buscando palabras para traducir esta palabra, matará la dragón que está en el mar. La dragón. La palabra dinosaurio es una palabra nueva, inventamos en el siglo pasado. Pero estos animales tenían otros nombres en otras épocas. La serpiente que vuela. Isaías conocía esta serpiente que volaba. También se llamaba la dragón. ¿O el dragón? ¿Eso era? Lo que en los días de Moisés, hermanos, yo sé que el tiempo ya se acabó. Hay entre los hombres de historia, Heródoto, allá de Grecia, el padre de la historia del mundo. Él escribía de serpientes volantes. Se encuentra la palabra aquí, serpiente que vuela. También esta misma forma de hablar se traduce dragón. La serpiente de Génesis también se encuentra en Apocalipsis 12 como el dragón, la serpiente, el dragón, porque existía en la antigüedad una serpiente que volaba como dragón. Se escribe mucho de ellos. Heródoto escribe de ellos. Los egipcios escriben, tienen dibujos de ellos. Hasta el siglo después de Cristo, los de Francia escribían de estos dragones que volaban. Le daba esta serpiente el nombre de Basileo, del griego, la palabra griego para rey, porque parecía que tenía una corona, tenía como 3 marcas en la cabeza, tenía cabeza grande, con estas marcas se encuentran muchos dibujos en muchas tierras. Esto se llamaba la corona del dragón. Se encuentra en todos los países en la antigüedad. Y esto es la imagen que tienen en China también, aunque tienen enormes de tamaño. Pero los dragones de la antigüedad eran de como 2 metros, pero volaban y tenían una mordida venenosa, muy como de fuego. Por eso se llamaban ardientes.
Así fue, eran serpientes de fuego. Hermanos, hay muchos animales que no tenemos hoy que nuestros antepasados han conocido. Incluso los que hoy día se llaman los dinosaurios. Vemos Job 40, versículo 15, su cola mueve como un cedro. Esto es un dinosaurio que él conocía. Alejandro el Grande, el mago, Alejandro Mago de India, escribe de un lagarto, pero muy grande, que la gente en India adoraba como Dios. Irlandia, 1000 de años después de Cristo, escribe de un animal que se parece a un dinosaurio, estegosaurio, que tiene las cosas en la espada. Una historia latín del V siglo. El libro de aquel entonces de ciencia tenía en las páginas del libro imágenes, descripción de lo que hoy día llamamos, sería lo mismo de una forma de dinosaurio. En los museos en Sudamérica, en México, en México los ídolos de los mayas, tenían dinosaurios. Los incas de Sudamérica, imágenes de hombres en su panteón. Muchos dinosaurios. Aquí está un ejemplo en Guanajuato, México. Hay una montaña allá que al pie de la montaña está, ellos han excavado una fortuna de porcelanas muy antiguas de los mayas o de los indígenas que vivían en aquel entonces, pero eran de los animales de aquel entonces y muchos dinosaurios. Aquí tenemos un ejemplo de este gigante, ¿verdad? Que siempre tenemos en las cuatro patas, pero en la porcelana le tienen parado. Estudiando los huesos ahora, los que estudian dinosaurios nos dicen que la verdad es que ellos podían pararse y aparentemente se paraban cuando estaban en el cortejo, como entre los machos y hembras. Aquí tenemos una porcelana de esto de Sudamérica, un dinosaurio luchando con un hombre. Otros aquí, otro museo, el Triceratops, un hombre montado. Aquí está el hombre que maneja el museo en Perú. Otros más de Acambro, de Perú, de ¿cómo se llama, padre? De porcelana, no me acuerdo la palabra, pero adornaban sus ollas así con pinturas de dragones. Aquí tenemos otro que tiene un hombre peleando con un dinosaurio, tratando de matarlo con su cuchillo. Otro con un hombre montado sobre un dinosaurio. Otro en México, de un hombre peleando con dinosaurio. Este ejemplo es de un templo de Camboya, al lado de Vietnam, que encontraron ellos en la selva. Y en el templo tienen las imágenes de sus dioses. Y tiene venado y tiene monos. Aquí está el venado arriba. Pero en el medio tiene su dinosaurio, otro dios de ellos. Esto está en Utah.
un hombre dijo el dibujo de los indígenas con dinosaurio. Otro allá en Utah, el hermano Don Patton, es geólogo, estudiando dibujos aquí. Los hombres habían hecho dibujos, los indígenas, de dinosaurios. Otros ejemplos. Aquí está la montaña donde encontraron las porcelanas que estamos viendo. Hermanos, hay mucho, esto estará como una porcelana del dragón. Así es, hermano. Déjame volver con ustedes. Estoy tocando muy poco de esta información que hay. La información existe, hermanos. La palabra serafín, hermanos, serafín, de los ángeles que vuelan, esa es la palabra que se usa también para describir en Isaías las serpientes volantes. Había en existencia estos animales, eran serpientes, eran como dinosaurios, pero volantes. Y sabemos de los fósiles que existían, pero no en la antigüedad hace millones de años atrás, pero durante la época de los seres humanos. Entonces, esto es un principio para comenzar. Lo que quisiera hacer tal vez en el futuro es notar la consecuencia de esta creencia, el humanismo, cómo se aplica en la moralidad y en el feminismo, en el matrimonio, en el papel del hombre, el papel de la mujer y la guerra en contra del hogar que enfrentamos hoy en día. Hermanos, Dios le bendiga. Ha sido un placer una vez más pasar una hora con ustedes.